ya no tiene las mismas posibilidades de recuperación, ¿no? Tenemos a nuestra invitada Yalis. A ver si le da usted la bienvenida a la 8 con doctora María 42 José minutos, Pizarro. amigos. Tenemos el agrado de recibir a una de las observadoras internacionales. Se trata de María José Pizarro, observadora del Grupo de Puebla para el proceso electoral del próximo domingo. María José, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenida, gracias por acompañarnos en Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Les saludamos. Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Está todo listo. Ayer comenzó ya esta segunda vuelta electoral con el voto de las personas privadas de la libertad sin sentencia ejecutoriada, y hoy se hace lo propio con el denominado programa de voto en casa. Todo está listo según las autoridades electorales y que garantizan la transparencia de este proceso para el próximo domingo. Como observadores, ustedes han tenido el reporte de alguna novedad. En las últimas horas incluso se ha conocido la denuncia de la trama de un posible fraude que se estaría organizando en caso de que el resultado no favorezca a uno de los candidatos, en este caso del señor Guillermo Lasso, es decir, para impedir la eventual victoria del otro candidato, el señor Arauz. ¿Ustedes han tenido alguna notificación, alguna novedad sobre este tema? Buenos días, bienvenida. Bienvenido, buen día. Muy buenos días, Alex. Muy buenos días, Licenia. Un saludo a todos los oyentes del Ecuador. Bueno, no, respondiendo rápidamente a tu pregunta, no hemos recibido por el momento ninguna información. Precisamente vamos a ponernos ya mismo, creo, tenemos una reunión inmediatamente después de esta entrevista con la misión para poder pues hacer un análisis de las últimas informaciones que han llegado, pero por ahora hasta no tener esa reunión no quisiera expresarme o manifestarme en ese sentido porque no hemos podido reunirnos hasta ahora. ¿Cuáles, María José, bienvenida, buenos días? ¿Cuáles, digamos, las primeras impresiones que usted ha tenido con respecto de este proceso electoral, tomando en cuenta, digamos, las incidencias y el desarrollo de lo que fue la primera vuelta y cómo se ha ido, digamos, organizando esta segunda vuelta electoral que vamos a vivir los ecuatorianos el domingo? De lo que usted ha podido conversar, tanto con actores de la política, funcionarios también, me imagino habrá tenido ya acercamientos con gente del Consejo Electoral. ¿Cuáles son esas primeras impresiones que tiene usted de Ecuador ahora? No, por ahora se nos ha dicho que la jornada, pues por ahora no hay mayores advertencias, todo está fluyendo con normalidad. Lo que esperamos es, como te digo, que se puedan dar todas las garantías para el desarrollo transparente, autónomo, democrático de la jornada. Estaremos atentos a analizar y poder denunciar cualquier irregularidad que se presente. Obviamente hemos manifestado nuestra preocupación no solamente por lo que ya se había manifestado en la primera vuelta, sino por digamos, las denuncias que vienen haciendo los distintos actores políticos, y lo que esperamos y lo que hemos instado es precisamente que se le pueda dar tranquilidad al pueblo ecuatoriano para que puedan realizar el ejercicio al voto de verdad con toda autonomía, con toda libertad. Y yo creo que por ahora lo que hacia donde tiene que ir cualquier tipo de declaración es poderle dar garantías y tranquilidad al pueblo ecuatoriano. Lo que se requiere es, además estamos en un proceso atípico en el sentido de que estamos en medio de una pandemia. Eso de entrada ya pues supone complejidades, temores en el ejercicio al voto, y no podemos darle, pues, o más bien incluir o meter más complejidades, más argumentos para la intranquilidad de la gente. Lo que se requiere es que se pueda ejercer, como digo, con total autonomía, tranquilidad, que la gente pueda informarse y pueda elegir de manera tranquila el modelo de país al cual, o que se ve reflejado en las dos candidaturas que están en disputa en este momento en la contienda electoral, y que la gente pueda elegir por la que sienta representa el modelo de país que aspira, y el que quiere pues puede hacerlo con total tranquilidad. Y hacia allí deben ir por el momento, yo creo, las manifestaciones tanto de los actores políticos como de las instituciones en Ecuador. María José, ayer el presidente de la República, Lenín Moreno, se reunió con jefes de las delegaciones de observadores internacionales. Al ser el Grupo de Puebla o la delegación del Grupo de Puebla acreditada legalmente por el Consejo Nacional Electoral, ¿ustedes participaron o fueron invitados en esta reunión con el presidente Moreno? No, yo por lo menos no participé, y según entiendo, mi compañero, el juez Baltasar Garzón, creo que tampoco participó, pero como te digo, vamos a reunirnos en unos minutos, y lo que esperamos, por lo que supe, no participamos en la reunión con el presidente.
¿Cuántas personas del grupo están acá y cuál va a ser específicamente el trabajo? ¿Van a ir a los recintos? ¿Van a acompañar el inicio, el desarrollo y ya luego ya el tema de los resultados? ¿Van a hacer una vigilancia de que eso se realice de forma transparente? Sí, así se hará y bueno, la misión está compuesta por 3 personas, está el juez Baltasar Garzón, está mi colega del parlamentario español Gerardo Pisarello y yo, somos 3 personas que componemos esta misión electoral del Grupo de Puebla. María José, con quien sí se reunió ayer el presidente Moreno es con Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, que sabemos muy bien a qué orilla él se arrima y a qué tendencia política también representa. Y Pastrana había dicho en la revista Semana, unas declaraciones en estos días, la misma revista que sacó esta supuesta denuncia con respecto de un presunto financiamiento del ELN a favor de la candidatura de Arauz, que eso le preocupa a Andrés Pastrana, el tema del financiamiento de un grupo irregular colombiano a la candidatura de Arauz. Pero al mismo tiempo ha habido el pronunciamiento de senadores colombianos, como por ejemplo Antonio Sanguino e Iván Cepeda, a quienes también les preocupa, pero les preocupa la intromisión del fiscal Barbosa en el proceso electoral en Ecuador. ¿Cuál es su visión, su reflexión con respecto de este tema en particular? Bueno, lo primero es que el expresidente Andrés Pastrana hace parte de una misión electoral y las declaraciones que él ha hecho y que hizo también en medios colombianos, pues violan su condición de observador y yo creo que si uno revisa el código de conducta de la observación internacional que nos entregó el Consejo Nacional Electoral, pues claramente las declaraciones de Andrés Pastrana pues violan ese código de conducta y yo creo que eso tiene que analizarlo y revisarlo precisamente el Consejo Nacional Electoral ecuatoriano y obviamente ser denunciado por ustedes, los medios de comunicación, si consideran que en medio de ese código de conducta el expresidente actuó por fuera, obviamente, de la condición, de lo que se espera de la condición de un observador electoral. Esto lo primero. En segundo lugar, efectivamente, colegas, tanto Iván Cepeda como Antonio Sanguino y otros colegas que firmaron esta carta, han manifestado su preocupación, así lo hicimos nosotros en su momento. Ellos son colegas míos de la bancada de oposición del Congreso de la República, precisamente porque entendemos que estamos en un proceso, en una contienda electoral que tiene de por sí varias complejidades y si no existen pruebas contundentes, lo único que hace es generarse ruidos innecesarios en medio de una contienda electoral que tiene que desarrollarse con total transparencia, como te digo, y con total autonomía. Y el rol de las misiones electorales no puede ser de favoritismo o de precisamente entorpecer o generar mayores ruidos alrededor, pues obviamente de un proceso que de por sí ha sido bastante complejo, difícil, que acabamos de vivir en lo que sucedió en la primera vuelta, ¿no? Lo que ya decía uno de los candidatos, pues digamos, está rodeado de múltiples complejidades como todo proceso electoral y este tipo de declaraciones lo único que hacen es generar ruidos innecesarios y deslegitimar un proceso electoral que tiene que darse, como te digo, con todas las garantías. Entonces a mí sí me preocupan de manera particular las declaraciones del expresidente porque están por fuera, como te digo, de la condición de observador y violan el código de conducta que se nos ha entregado por parte del Consejo Nacional Electoral. En ese sentido, las autoridades del Consejo Nacional Electoral, ¿cómo deberían proceder? ¿Cuál es ese procedimiento que se establece en caso de que un observador actúe de la forma como se mencionaba? Pues nosotros, lo que nosotros tenemos y lo que deben hacer precisamente los medios de comunicación, y me imagino las campañas políticas, es poner de presente esta observación ante el Consejo Nacional Electoral y será el Consejo Nacional Electoral el que decida si efectivamente se actuó por fuera del mandato y por fuera de lo que se espera de las observaciones y de las misiones electorales. De lo que se ha visto en los últimos años en los procesos electorales en nuestro continente, en nuestra región, María José, ¿ahí usted considera que un proyecto político
que está tratando como de retomar nuevamente el rumbo, es decir, el progresismo que gobernó durante más de una década en varios de nuestros países. Ahora está tratando como que de recobrar fuerzas, a pesar de que el caso ecuatoriano es bastante paradójico, ¿no? Es casi anecdótico lo que sucedió con Lenín Moreno y esa ruptura, esa fractura que generó al interno de la Revolución Ciudadana, traicionando todo el proyecto político. Pero lo que ha sucedido en Bolivia, lo que sucede ahora mismo en Chile con el tema de la constituyente, lo que ha sucedido en la Argentina con el Frente de Todos y Alberto Fernández con Cristina, y lo que podría suceder en Ecuador, hay un mensaje, y a propósito de lo que podría pasar en Colombia con Gustavo Petro y con María José Pizarro, hay un mensaje que le está dando la población, las bases, la ciudadanía, a esta clase política que trata de dominar incluso a la fuerza a nuestros países. Pues mira, lo que yo creo es que las sociedades latinoamericanas primero viven en enormes desigualdades. Hay una deuda histórica con la gente, con el pueblo, que no ha sido una deuda saldada y que precisamente en medio de esta pandemia lo único que se ha hecho es profundizar en esas desigualdades, profundizar en una situación que de por sí ya era dramática, la situación de crisis que estamos viviendo, pero sobre todo la que vamos a vivir en los próximos años, nos van a retroceder 10 años digamos, en logros que habíamos tenido en América Latina, para poder, pues, de alguna manera nivelarnos con otros países en el mundo. Y yo creo que hoy, precisamente lo que nos enseña esta pandemia, y en el caso colombiano particularmente complejo, porque además estamos retornando a los ciclos de violencia que en teoría deberíamos haber superado en medio de los acuerdos de paz, pues es la deuda histórica que además ha sido muchas veces promovida por los mismos gobiernos, por los mismos que nos han gobernado desde siempre. Yo definitivamente, como tú dices, pertenezco a una tendencia, a una línea política, no solamente en Colombia, sino en el continente, en el sentido de que nos consideramos fuerzas progresistas, fuerzas democráticas y alternativas en el continente, que estamos buscando darle una alternativa. Entonces yo creo que lo que viene sucediendo no es gratis, yo creo que es precisamente reflejo de esa enorme insatisfacción. Mira el proceso democrático chileno, cómo se aplaza, cómo las pandemias también han sido excusa para gobiernos autoritarios y para poder, digamos, vivir casi que en estados de excepción que no vivíamos desde los años, desde la década de los 70 en el continente, y lo que no podemos permitir es que esta pandemia nos quite libertades y sea también una excusa para poder quebrar las débiles democracias que hemos tenido en el continente. Entonces, por eso velar porque el proceso electoral ecuatoriano se dé de la manera más transparente y más tranquila es precisamente velar porque podamos profundizar en la democracia en el continente, para que podamos como sociedades tomar las decisiones que consideremos más acertadas en términos de los modelos de países que tenemos en la cabeza y que soñamos y anhelamos, pero sobre todo que podamos garantizar y materializar unos derechos que han sido eternamente postergados. Yo creo que ese es el principal motor que debería mover a las sociedades en medio de las contiendas electorales que se avecinan. Estaremos en una contienda electoral no solamente aquí en Ecuador, también Perú, nosotros el próximo año, y veremos qué sucede en Brasil después, pues digamos, de esta situación dramática en la que se encuentra el pueblo brasileño en medio de una pandemia que ha sido pésimamente mal manejada. Si nosotros miramos, por ejemplo, algo muy sencillo, el plan de vacunación, los planes de vacunación de los distintos países. Nosotros, si hubiésemos tenido un modelo tal vez de integración o de negociación regional de las vacunas, tal vez podríamos haber superado o poder adelantado procesos de vacunación mucho más efectivos, pero no pudimos negociar con condiciones porque ni siquiera pudimos negociar de manera regional para poder garantizar las dosis que requería el continente, y estamos viviendo en medio de una desigualdad inmensa porque el sur global se ha visto terrible y va a ser el más golpeado, no solamente en términos de salud por la pandemia, sino por la crisis económica que vamos a vivir a nivel mundial en los próximos años. Entonces ese es momento para poner en el centro de cualquier decisión a la ciudadanía, al pueblo y a la gente. Está previsto reunirse hoy como misión con autoridades del Consejo Nacional Electoral. Ustedes han podido observar cómo está el sistema informático, cómo está el plan operativo de bioseguridad que se va a implementar. ¿Han tenido acercamientos sobre esos temas?
Vamos a tener una reunión hoy y mañana precisamente con las autoridades electorales para que puedan darnos toda la información de cómo se viene desarrollando y sobre todo, pues digamos, las auditorías que muy seguramente tendrán que realizarse o se deben haber realizado al software electoral, que creo que es algo que nos inquieta no solamente aquí en Ecuador, sino en todos los procesos democráticos del continente, incluido Colombia. Es una de las grandes peticiones que tenemos desde los sectores alternativos, poder realizar auditorías al sobre todo ahora que las redes están jugando un papel tan importante en los procesos democráticos. María José, yo le mencionaba hace un momento el tema de lo del ELN, qué pena tener que seguir con eso, pero eso nace de una publicación de un medio colombiano, de Semana. ¿Qué decir sobre aquello? Y digamos, ¿cuál es el rol también que en este proceso político que hemos vivido en la región han jugado desde su perspectiva los medios de comunicación, sobre todo los grandes medios, ¿no? Esos que están concentrados además en poquísimas manos? Discúlpame, se me entrecortó en el último momentico la pregunta y no alcancé a escuchar el final. Decía que cuál es, digamos, su perspectiva con respecto del rol que han jugado los grandes medios como Semana en Colombia, que ha sido el medio de comunicación que lanzó esa denuncia con respecto del supuesto financiamiento del ELN a la campaña de Arauz. Pues bueno, es que la revista Semana, que era uno de los medios de investigación, de periodismo de investigación más importante del país, con el cambio de dirección ha sufrido un cambio profundo y desafortunadamente la revista Semana que nosotros conocimos hace unos años no es la revista Semana que tenemos hoy. Hoy pues hay lógicas diferentes, intereses distintos y quienes están conduciendo y además quienes son dueños hoy de la revista Semana pues tienen claros intereses políticos. Entonces, de verdad, para tristeza nuestra, como te digo, la independencia que ha mostrado siempre este medio de comunicación y la legitimidad que tenía, pues no se ve hoy. Sus grandes columnistas abandonaron la revista Semana y hoy tenemos una revista con columnistas sobre todo de ciertas tendencias políticas, y quien conduce la revista pues es claramente una persona que tiene un matiz político muy definido y así lo ha expresado siempre. Entonces, a mí no me, pues, digamos, me sorprende la manera en la que se presenta la nota, la falta, digamos, de argumentación sólida y sobre todo la injerencia que mostró la revista, y que además el viaje del fiscal Barbosa, pues digamos, tampoco brindó toda la tranquilidad. De verdad hay una intención que yo no siento del todo transparente, y por eso pues obviamente las denuncias y las alertas que nosotros lanzamos en su momento, no solamente cuando se realizó la visita, sino también obviamente cuando la revista Semana publicó una nota en medio de una situación que yo creo en Colombia no se entendió muy bien el por qué. Pues obviamente aquí en Ecuador uno ya entiende varias motivaciones que tal vez pudieron, pero no me parece que haya jugado en ese momento la revista Semana el mejor de los roles, pero como te digo, hay un cambio rotundo en la dirección de la revista. Muchísimas gracias a María José Pizarro, observadora internacional del Grupo de Puebla, que ha estado con nosotros. Gracias, María José. Muy amable, María José. Una buena estadía en Ecuador. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Muy amable. 9 en punto, Alexis, tiempo de despedirnos. Hora de despedirnos, de mandarles nuevamente un mensaje, ¿no? El mismo que les decía el profe Wilson Robalino, ¿no? El día domingo vamos a decidir los 13 millones y pico de electores en este país, el destino de los 17 millones de ecuatorianos. Con convicción, con espíritu democrático, con mucho civismo, acudir a las urnas, vayan, voten, no se queden en casa, si hace frío, si hace sol, si llueve, lo que sea, tenemos que estar ahí votando. Te mando un fuerte abrazo, Liz, nos encontramos contigo domingo, ¿no? Así es, estaremos informándoles desde muy temprano en la mañana. Comenzaremos muy tempranito, 5:30, la jornada de información para que ustedes siempre estén al tanto de lo que ocurre durante las elecciones de este 11 de abril. Y reiterar lo que dice Alexis, además, insistir en el tema de las medidas de seguridad. Si usted acude a votar, hágalo con tiempo, no se olvide de llevar su doble mascarilla, su propio esfero si es posible, no ir acompañado, no estar cerca de aglomeraciones y de respetar las indicaciones que seguramente harán las personas encargadas en los ingresos de los recintos electorales. Hay que tomar todas las medidas de bioseguridad posibles, depende también de nosotros. Muy bien, nos despedimos, se queda en compañía de 7F, la buena programación de Pichincha Universal.